El collar de perlas blancas descansaba entre mis dedos temblorosos. Cada cuenta parecía guardar los susurros de mi esposo, los momentos felices que compartimos durante 42 años de matrimonio. Era lo único que quedaba después de firmar esos papeles malditos en la notaría. Mis hijos Sofía y Matías habían logrado lo impensable. Con sus abogados, sus mentiras bien ensayadas y esa frialdad que jamás imaginé vería en sus ojos, me habían quitado todo. La casa donde cría a mis hijos, los ahorros de toda una vida, hasta la pequeña pensión que mi difunto esposo había dejado para mí. Caminaba por las calles del centro con pasos lentos, sintiendo el peso de mis 67 años como nunca antes. El sol de la tarde me recordaba que tenía que buscar un lugar donde pasar la noche, porque ya no tenía hogar. Mi nombre es Lourdes Flores, y durante décadas creí que había criado hijos nobles y agradecidos. Me equivoqué terriblemente. El recuerdo de esa mañana horrible aún me quemaba por dentro. Sofía había llegado a mi casa con esa sonrisa falsa que últimamente usaba conmigo, acompañada por Matías y una mujer elegante de traje negro que se presentó como Valeria, su abogada. «Mamá, es por tu propio bien», había dicho Sofía mientras colocaba los documentos sobre la mesa de la cocina donde tantas veces habíamos compartido el desayuno. «Ya no puedes manejar estas responsabilidades financieras. Nosotros nos haremos cargo de todo». Sus palabras sonaban dulces, pero había algo en su tono que me provocaba escalofríos. Era como si estuviera hablando con una extraña, no con la mujer que la había cargado en brazos durante sus primeros años de vida, que había velado sus noches de fiebre, que había trabajado dobles turnos para pagarle los estudios universitarios. Matías asintió con esa mirada que evitaba la mía. Mi hijo menor, el que siempre fue más tímido, ahora participaba activamente en este robo disfrazado de amor filial. «Es lo mejor para ti, mamá. Podrás vivir tranquila sin preocuparte por nada». ¿Cuándo había comenzado esta transformación? ¿Cuándo mis hijos habían dejado de verme como su madre para verme como un obstáculo en su camino hacia mi dinero? Las preguntas me torturaban mientras observaba sus caras, buscando algún rastro de los niños que una vez fueron. La abogada Valeria desplegó los papeles con movimientos precisos y calculados. Su voz sonaba profesional pero fría cuando me explicó que estaban transfiriendo todos mis bienes a un fideicomiso familiar. «Es una práctica común, señora Flores. Sus hijos administrarán todo y usted recibirá una mensualidad para sus gastos». Pero yo no era tonta. Había trabajado durante décadas como secretaria en un bufete de abogados. Conocía las palabras, entendía las cláusulas. Este no era un fideicomiso para protegerme, era una transferencia total de propiedad. Me estaban despojando de todo legalmente. «¿Y si no firmo?», pregunté, mirando directamente a los ojos de Sofía. Mi hija intercambió una mirada con Matías antes de responder. La pausa fue larga, calculada, como si hubieran ensayado esta conversación muchas veces antes. «Mamá, si no firmas, tendremos que demostrar ante un juez que ya no estás mentalmente capacitada para manejar tus asuntos. Tenemos informes médicos que indican episodios de confusión y pérdida de memoria». El suelo se movió bajo mis pies. Mentira. Todo era mentira. Nunca había tenido problemas de memoria, nunca había mostrado signos de deterioro mental. Mi mente estaba tan clara como el agua, pero comprendí que habían estado preparando esta emboscada durante meses, tal vez años. «¿Qué informes médicos?», exigí saber. Valeria abrió una carpeta y extrajo varios documentos. «Aquí tiene las declaraciones del doctor Mendoza, quien atendió a usted el año pasado por una caída. También tenemos testimonios de vecinos que reportaron comportamientos erráticos». ¿El doctor Mendoza? ¿El médico al que había consultado por un simple mareo que resultó ser por presión arterial baja? ¿Qué había escrito en mi expediente que ahora podían usar en mi contra? «Y sobre los vecinos», continuó Sofía con voz suave pero amenazante, «la señora García del apartamento de al lado mencionó que a veces te escucha hablando sola por las noches». «¿Hablando sola?» «Sí. A veces le hablaba a la fotografía de mi esposo que tenía en la mesita de noche. Le contaba sobre mi día, sobre mis preocupaciones, sobre lo mucho que lo extrañaba. ¿Eso ahora era evidencia de demencia?». Mis manos temblaron cuando tomé la pluma. No por miedo, sino por la rabia contenida que sentía hacia estos dos seres que habían salido de mi vientre y ahora me trataban como un estorbo que había que remover del camino. «Si firmo esto», dije lentamente, «¿qué garantía tengo de que realmente me darán esa mensualidad que prometen?».
Matías se inclinó hacia adelante, adoptando un tono paternal que me resultó insultante. Mamá, somos tus hijos. ¿Crees que te abandonaríamos? La ironía de esa pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Me abandonarían? Ya lo estaban haciendo en ese mismo momento, sentados en mi cocina, robándome mi futuro con sonrisas falsas y documentos legales. Firmé cada página sabiendo que estaba perdiendo mi independencia, mi seguridad, mi hogar. Pero también firmé con la esperanza silenciosa de que algo, en algún lugar, me daría la oportunidad de recuperar mi dignidad. La tinta aún estaba húmeda en el papel cuando Sofía guardó los documentos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ahora podrás vivir sin preocupaciones, mamá. Nosotros nos encargamos de todo. ¿Dónde voy a vivir?, pregunté. El silencio que siguió a mi pregunta fue más elocuente que cualquier respuesta. Matías carraspeó incómodo, mirando hacia la ventana como si la respuesta estuviera flotando en el jardín que yo había cuidado durante 20 años. Bueno, hemos pensado que sería mejor que busques un lugar más pequeño, más apropiado para una persona de tu edad. Tal vez un apartamento cerca del centro. ¿Un apartamento? Después de quitarme mi casa, ¿me sugerían que buscara dónde vivir con mi propio dinero que ahora ellos controlaban? La hipocresía me quitó el aliento. Valeria se levantó recogiendo sus cosas. Su trabajo estaba terminado. El proceso legal tomará algunos días para completarse. Mientras tanto, pueden coordinar los detalles familiares. Detalles familiares. Como si despojar a tu madre de todo lo que posee fuera simplemente un detalle familiar que se resuelve entre el café y las galletas. Después de que se fueron, me quedé sola en mi cocina, rodeada por los recuerdos de una vida que ya no me pertenecía. El reloj de pared seguía marcando las horas con su tic-tac familiar, pero ahora cada segundo sonaba como una cuenta regresiva hacia mi desalojo. Fue entonces cuando recordé el collar. Mi esposo me lo había regalado en nuestro 20º aniversario, diciéndome que había pertenecido a su abuela, una mujer fuerte que había emigrado desde España con nada más que esperanza y determinación. Algún día esto será lo único que te quede, me había dicho en broma, acariciando mi mejilla con esa ternura que lo caracterizaba, pero nunca olvides que vale más que el oro, porque lleva el amor de generaciones de mujeres valientes. Esas palabras resonaron en mi mente como una profecía. Mi esposo había muerto 3 años atrás, pero sus palabras cobraron vida esa tarde cuando lo necesitaba más que nunca. Tomé el collar con manos temblorosas y salí de mi casa, sin saber que sería la última vez que cruzaría esa puerta como dueña. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro, y con él llegó una determinación que no había sentido en meses. No me rendiría. No todavía. Las calles del centro se veían diferentes cuando ya no tenías un hogar al cual regresar. Cada paso que daba alejándome de mi antigua casa me recordaba que ahora era una extraña en mi propia ciudad. El collar en mi bolso parecía pesar más que todo el equipaje que una vez tuve. Caminé sin rumbo fijo durante 1 hora, deteniéndome frente a vitrinas de tiendas que exhibían objetos que ya no podía permitirme. La ironía era cruel. Tenía una casa, tenía ahorros, tenía una pensión, pero legalmente ya no podía acceder a nada de eso sin la autorización de mis propios hijos. Me detuve frente a una pequeña casa de empeños que había visto cientos de veces, pero nunca había tenido razón para entrar. El letrero de neón parpadeaba con colores llamativos. Compramos oro, plata, joyas. Parecía mi única opción. La campanilla de la puerta sonó cuando entré. El interior olía a madera vieja y metal pulido. Detrás del mostrador, un hombre de unos 50 años me observó con curiosidad. Tenía cabello gris perfectamente peinado y ojos que parecían acostumbrados a evaluar el valor de las cosas con una sola mirada. Buenas tardes, señora. Soy Hugo Mendoza, dueño de este establecimiento. ¿En qué puedo ayudarla? Su voz era amable, sin el tono condescendiente que había comenzado a escuchar en tantas personas cuando me veían como una anciana indefensa. Saqué el collar de mi bolso con manos que ya no temblaban. La decisión estaba tomada. Me gustaría saber cuánto puede ofrecerme por esto, dije, colocando el collar sobre el mostrador. Hugo tomó una lupa pequeña y comenzó a examinar las perlas con la concentración de un cirujano. Sus cejas se fruncieron levemente, luego se alzaron con sorpresa. Tomó otra lupa más potente y continuó su inspección. El silencio se extendió durante varios minutos que me parecieron eternos. Señora, dijo finalmente, levantando la mirada hacia mí, ¿podría decirme de dónde obtuvo esta pieza?
Fue un regalo de mi esposo. Dice que perteneció a su abuela. Hugo se aclaró la garganta y volvió a examinar el collar. Esta vez noté que sus manos temblaban ligeramente mientras manipulaba las perlas. ¿Su esposo mencionó alguna vez el apellido de su abuela o de dónde provenía exactamente? Rosario Delgado. Emigró desde España a principios del siglo pasado. ¿Por qué? ¿Hay algún problema con el collar? La expresión de Hugo cambió completamente. Se dirigió hacia una caja fuerte que tenía detrás del mostrador y extrajo un libro grueso y gastado. Lo abrió en una página marcada con varios separadores y me mostró una fotografía en blanco y negro. Era el mismo collar. Exactamente el mismo. Señora Flores, dijo con una voz que ahora sonaba emocionada, yo llevo más de 20 años buscando este modelo específico. Esta es una pieza de la joyería Delgado y Hermanos, una de las casas más prestigiosas de Sevilla antes de la Guerra Civil Española. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué significa eso? Significa que este collar no es simplemente una joya antigua. Es una pieza de colección extremadamente rara. Según mis registros, la familia Delgado creó menos de 12 collares con este diseño específico. Cada uno estaba numerado y registrado en sus libros de la época. Hugo me mostró más fotografías en su libro. Todas mostraban joyas similares, pero ninguna idéntica a la mía. La craftsmanship era evidente incluso para mi ojo no entrenado. Cada perla estaba perfectamente calibrada, el cierre tenía grabados intrincados, y los pequeños diamantes entre las perlas brillaban con una pureza que hablaba de calidad superior. ¿Cuánto cree que vale?, pregunté, tratando de mantener la calma. Hugo cerró el libro y me miró directamente a los ojos. Señora, no soy un tasador oficial, pero basándome en subastas similares que he visto en los últimos años, y considerando la rareza de esta pieza, yo le pagaría $900,000 ahora mismo. Las palabras flotaron en el aire como si fueran dichas en un idioma extranjero. ¿$900,000? El collar que había usado en ocasiones especiales durante décadas valía casi $1 millón. ¿Está seguro?, susurré. Completamente seguro. De hecho, si me permite, me gustaría contactar a un coleccionista en Nueva York que ha estado buscando específicamente piezas de la joyería Delgado. Él podría estar dispuesto a pagar aún más. La habitación comenzó a girar lentamente a mi alrededor. Durante toda mi vida había llevado una fortuna alrededor del cuello sin saberlo. Mi esposo tampoco lo había sabido, para él era simplemente un recuerdo familiar, una reliquia con valor sentimental. ¿Por qué busca específicamente este tipo de joyas?, pregunté, necesitando tiempo para procesar la información. Hugo sonrió. Mi abuelo era amigo de la familia Delgado en Sevilla. Cuando estalló la guerra, muchas familias tuvieron que huir y vender sus pertenencias por casi nada. Mi abuelo logró comprar algunas piezas, pero siempre lamentó no haber podido salvar más del legado de esos artesanos increíbles. Se dirigió hacia una vitrina cerrada y extrajo un brazalete que claramente pertenecía al mismo estilo artístico que mi collar. Esta es la única pieza Delgado que tengo en mi colección personal. La heredé de mi abuelo junto con su obsesión por encontrar las piezas perdidas. El brazalete era hermoso, pero incluso yo podía ver que no tenía la misma calidad ni el mismo nivel de detalle que mi collar. Su collar es una de las piezas principales de la colección, probablemente creada para la matriarca de alguna familia aristocrática española. El hecho de que haya llegado hasta usted a través de tantas generaciones es casi un milagro. Mis pensamientos se aceleraron. $900,000. Era más dinero del que había ganado en toda mi vida trabajando. Era más de lo que mis hijos me habían robado esa mañana. Era mi libertad. ¿Cómo funciona la venta?, pregunté. Si decide vender, puedo transferir el dinero a su cuenta bancaria en menos de 2 horas. Tengo la liquidez necesaria y todos los permisos legales para transacciones de este tipo. La ironía de la situación me golpeó como una ola. Mis hijos habían planeado durante meses quitarme todo lo que tenía, manipulando documentos médicos y testimonios falsos, solo para descubrir que la verdadera fortuna había estado colgando de mi cuello todo el tiempo, completamente fuera de su alcance. Necesito algún tipo de documentación especial para la venta. Solo su identificación. Al tratarse de una propiedad personal que usted ha poseído durante décadas, no hay complicaciones legales. Saqué mi cédula de identidad del bolso.
Hugo la examinó brevemente y me pidió que firmara algunos documentos que explicó cuidadosamente. Todo el proceso tomó menos de media hora. ¿Tiene cuenta bancaria donde pueda depositar el dinero? Le di los datos de mi cuenta de ahorros, la misma cuenta que técnicamente ahora controlaban Sofía y Matías, pero que legalmente aún estaba a mi nombre. El fideicomiso no entraría en efecto hasta que el proceso legal se completara en algunos días. El dinero estará en su cuenta antes de las 5 de la tarde, me aseguró Hugo mientras completaba la transacción en su computadora. Salí de la casa de empeños, sintiéndome como si estuviera viviendo un sueño. En menos de una hora había pasado de ser una anciana desamparada a ser una mujer con casi $1 millón en el banco. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Sofía y Matías no tardarían en descubrir que su plan perfecto tenía una falla enorme que no habían considerado. Caminé hacia el café que estaba en la esquina siguiente. Necesitaba sentarme y planear mis próximos pasos. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. La nieta de Rosario Delgado no se rendiría tan fácilmente. Mientras esperaba mi café, mi teléfono sonó. Era Sofía. Mamá, ¿dónde estás? Hemos estado tratando de contactarte toda la tarde. Estoy en el centro, resolviendo algunos asuntos personales. ¿Qué tipo de asuntos? Recuerda que ahora nosotros debemos estar al tanto de tus movimientos financieros. La audacia de mi hija me quitó el aliento. Ni siquiera habían esperado a que el proceso legal se completara para comenzar a controlarme. No te preocupes, hija. Solo estoy tomando un café. Bueno, Matías y yo queremos verte esta noche. Tenemos que hablar sobre tu nueva situación de vivienda. Por supuesto. Nos vemos en casa a las 8. Colgué el teléfono y sonreí. Sí, nos veríamos a las 8. Pero esta vez, yo sería quien controlara la conversación. El café sabía diferente cuando lo tomaba siendo rica. No porque fuera de mejor calidad, sino porque cada sorbo representaba una elección libre, no una necesidad calculada. Me quedé sentada en esa pequeña cafetería durante 2 horas, observando a la gente pasar mientras procesaba lo que había ocurrido. $900,000. La cifra bailaba en mi mente como una melodía que no podía dejar de tararear. Saqué mi teléfono y revisé mi cuenta bancaria. Ahí estaba, real y tangible, $900,000 depositados esa misma tarde. Hugo había sido cierto en su palabra. El dinero estaba exactamente donde había prometido que estaría. Pero ahora venía la parte difícil. ¿Cómo manejar esta información con Sofía y Matías? ¿Debía decirles inmediatamente o usar esta ventaja estratégicamente? Durante décadas había sido una madre que priorizaba la honestidad y la transparencia con sus hijos. Ahora me preguntaba si esa honestidad había sido mal interpretada como debilidad. A las 7:30 regresé a mi casa. Técnicamente aún era mi casa por algunos días más, hasta que el fideicomiso se hiciera efectivo. Sofía y Matías ya estaban esperándome en la sala, junto con varias cajas de cartón vacías. Mamá, llegaste justo a tiempo, dijo Sofía con esa sonrisa que había aprendido a desconfiar. Hemos traído cajas para que puedas empacar tus pertenencias personales. Matías señaló hacia los muebles. Obviamente los muebles se quedarán aquí. La casa se venderá amueblada, será más fácil. ¿Se venderá? Esta era la primera vez que mencionaban vender mi casa. En la mañana habían hablado de administrar mis bienes, no de venderlos. ¿Cuándo decidieron vender la casa?, pregunté, manteniendo mi voz calmada. Mamá, una casa tan grande es un gasto innecesario para una persona sola. Los impuestos, el mantenimiento, los servicios. Es mejor convertirla en efectivo e invertir ese dinero de manera más inteligente. Sofía habló como si estuviera explicándole matemáticas básicas a una niña pequeña. Su tono condescendiente encendió algo en mi interior, pero logré mantener la compostura. ¿Y dónde voy a vivir mientras busco ese apartamento que mencionaron? Matías y Sofía intercambiaron una mirada que no pudieron disimular completamente. Bueno, comenzó Matías. Hemos estado pensando en eso. Sofía tiene un cuarto de huéspedes que no usa mucho. Sería temporal, por supuesto, interrumpió Sofía rápidamente. Solo hasta que encontremos algo apropiado para ti. La idea de vivir bajo el techo de mi hija, dependiendo de su caridad después de que me hubiera robado todo, me revolvió el estómago. Pero decidí seguir el juego un poco más.
¿Y cuánto tiempo calculan que tome encontrar ese apartamento apropiado? Otra mirada entre ellos. Sofía se aclaró la garganta. Mamá, también hemos estado hablando sobre la posibilidad de que consideres un hogar de ancianos. Hay lugares muy bonitos, con actividades organizadas, atención médica constante. Ahí estaba. El plan completo finalmente revelado. No solo querían mi dinero y mi casa, también querían deshacerse de mí completamente. Un hogar de ancianos. A los 67 años, con perfecta salud mental y física, querían encerrarme en una institución. Un hogar de ancianos, repetí lentamente. Es solo una opción, dijo Matías defensivamente. Conocemos uno muy bueno, con jardines preciosos y personal muy amable. Podrías hacer amigas de tu edad, participar en actividades. Ya lo visitaron. El silencio que siguió me confirmó que sí, efectivamente ya habían visitado el lugar. Probablemente ya habían hecho los arreglos financieros también. Solo fuimos a ver las instalaciones, admitió Sofía. Queríamos asegurarnos de que fuera un lugar digno para ti. Digno. Usaron la palabra digno para describir el lugar donde planeaban deshacerse de mí después de robarme todo lo que tenía. ¿Y cuánto cuesta este lugar tan digno? No te preocupes por eso, mamá. Nosotros nos encargaremos de todos los gastos, dijo Matías, como si me estuviera haciendo un gran favor. Por supuesto que se encargarían de los gastos. Con mi propio dinero. Podría ver los brochures del lugar. Sofía rebuscó en su bolso y extrajo varios folletos coloridos. Residencia Jardines del Atardecer decía en letras doradas. Las fotografías mostraban ancianos sonrientes jugando cartas, paseando por jardines, participando en clases de pintura. Lo que no mostraban las fotografías eran los costos. Busqué esa información en el folleto y la encontré en letra pequeña al final. $4,500 mensuales por una habitación individual, más $800 adicionales por atención médica especializada. Más de $5,000 al mes. En un año, estarían gastando más de $60,000 de mi dinero para mantenerme encerrada y fuera de sus vidas. Es costoso, comenté. Mamá, tu salud y bienestar no tienen precio, dijo Sofía, y por un momento casi sonó sincera. Pero yo había hecho las matemáticas. Con los ahorros que me habían quitado, más la venta de mi casa, más mi pensión, tenían suficiente dinero para mantenerme en esa residencia durante aproximadamente 8 años. ¿Y después qué? ¿Qué pasaría conmigo cuando el dinero se agotara? La respuesta estaba implícita en sus caras. No esperaban que fuera un problema a largo plazo. Necesito pensarlo, dije finalmente. Por supuesto, mamá. Es una decisión importante, respondió Matías. Pero no podemos esperar mucho. La casa tiene que venderse pronto, y el cuarto de Sofía solo está disponible temporalmente. Temporalmente. Todo en mi nueva vida iba a ser temporal, según ellos. Temporal hasta que desapareciera convenientemente de sus vidas. Mientras tanto, continuó Sofía, ¿podrías empezar a empacar tus cosas más personales? Las joyas, los documentos importantes, las fotografías familiares. Las joyas. Mi mano se dirigió instintivamente hacia mi cuello, donde por décadas había llevado el collar. Sofía notó el gesto. ¿Dónde está tu collar de perlas, mamá? El que siempre usas. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. Lo guardé en mi joyero. No me gusta llevarlo cuando salgo sola al centro. Ah, claro. Muy sensato, dijo Sofía, aunque pude notar que sus ojos se dirigieron hacia las escaleras que llevaban a mi habitación. Sabía que estaba evaluando el momento adecuado para revisar mis pertenencias y hacer un inventario de todo lo que consideraba valioso. Probablemente ya tenían una lista mental de las cosas que planeaban quedarse como recuerdos familiares. Bueno, dije levantándome, ha sido un día muy largo. Creo que voy a acostarme temprano. Por supuesto, mamá. Descansa, dijo Matías. Mañana podemos continuar organizando todo. Los acompañé hasta la puerta y los despedí con besos en la mejilla, como había hecho miles de veces durante sus vidas. Pero esta vez, cada beso se sentía como una despedida final a los hijos que creí haber criado. Cuando se fueron, subí a mi habitación y me senté frente al espejo del tocador donde guardaba mis joyas. Abrí el joyero y confirmé lo que ya sabía.
Además de algunas piezas de bisutera y mis aretes de matrimonio, no había nada de real valor ahí. Excepto que ahora tenía $900,000 que ellos desconocían completamente. Tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía años, pero nunca había usado. Contestó al segundo timbre. Bufete Mendoza y Asociados. Habla Francisca Mendoza. Francisca, soy Lourdes Flores. ¿Recuerdas que trabajábamos juntas en el bufete hace algunos años? Lourdes. Por supuesto que te recuerdo. ¿Cómo estás? Necesito una abogada, Francisca. Y necesito que sea alguien en quien pueda confiar completamente. Hubo una pausa antes de que respondiera, pero su voz sonó firme cuando lo hizo. ¿Cuándo quieres que nos veamos? Mañana temprano estaría bien. A las 9 en mi oficina. Y Lourdes, trae todos los documentos que tengas relacionados con lo que sea que esté pasando. Colgué el teléfono sintiéndome más tranquila de lo que había estado en semanas. Francisca era una de las abogadas más competentes que había conocido, y más importante aún, era una mujer íntegra que entendía el valor de la justicia. Mis hijos habían cometido un error fatal. Habían subestimado a su madre. Creían que era una anciana indefensa que se dejaría manipular sin resistencia. Mañana comenzaría a demostrarles lo equivocados que estaban. Desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había sentido en meses. Por primera vez desde la muerte de mi esposo, tenía un propósito definido y los recursos para llevarlo a cabo. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado para ocasiones importantes durante mis años de trabajo en el bufete. A las 8:30 ya estaba frente al edificio donde Francisca tenía su oficina. La ciudad se despertaba lentamente a mi alrededor, pero yo me sentía más despierta que nunca. El bufete Mendoza y Asociados ocupaba el tercer piso de un edificio modesto pero respetable. Cuando el ascensor se abrió, Francisca me estaba esperando con una sonrisa genuina que me recordó por qué siempre había admirado su carácter. Lourdes, te ves muy bien, dijo abrazándome calurosamente. Aunque puedo ver en tus ojos que has pasado por momentos difíciles. Su oficina era pequeña pero ordenada, con diplomas en las paredes y una biblioteca legal que hablaba de años de experiencia. Me senté frente a su escritorio y respiré profundamente antes de comenzar. Francisca, mis hijos me robaron. No hubo sorpresa en su rostro, solo la expresión profesional de alguien acostumbrada a escuchar historias dolorosas. Cuéntame todo desde el principio, dijo, tomando una libreta. Le relaté todo lo que había ocurrido el día anterior, la emboscada legal, los documentos falsos, las amenazas veladas, la transferencia de mis bienes. Francisca tomó notas detalladas, haciendo preguntas específicas sobre fechas, nombres y procedimientos. ¿Tienes copias de los documentos que firmaste? Valeria, su abogada, se llevó todos los originales. A mí solo me dieron una copia de mi identificación. Francisca frunció el ceño. Eso es irregular. Deberían haberte proporcionado copias de todos los documentos que firmaste. También mencionaron informes médicos falsos y testimonios de vecinos que supuestamente dicen que tengo problemas mentales. ¿Has tenido algún problema médico que pudiera ser mal interpretado? El año pasado me caí en el baño y fui al doctor Mendoza por precaución. Resultó ser solo presión arterial baja, nada serio. Pero aparentemente usaron esa visita para crear un expediente médico falso. Francisca escribió el nombre del doctor. Vamos a necesitar obtener tus registros médicos reales. También tendremos que investigar qué exactamente declararon como evidencia de incapacidad mental. Hay algo más, dije, y le conté sobre la venta del collar y los $900,000 que ahora tenía en mi cuenta. Los ojos de Francisca se abrieron con sorpresa. Ellos saben sobre este dinero. No tienen idea. Y técnicamente, hasta que el fideicomiso entre en efecto legal, yo todavía tengo control total sobre mis cuentas bancarias. Eso nos da una ventaja significativa, dijo Francisca, inclinándose hacia adelante. Pero tenemos que actuar rápidamente. ¿Cuándo entra en efecto el fideicomiso? Valeria mencionó que el proceso legal tomaría algunos días. Perfecto. Eso nos da tiempo para preparar una contraofensiva legal. Francisca se levantó y comenzó a caminar por la oficina, su mente claramente trabajando a toda velocidad. Lourdes,
Lo que tus hijos hicieron es técnicamente legal si los documentos están en orden, pero éticamente es repugnante. Más importante aún, si podemos probar que usaron información médica falsa y testimonios fabricados para coercionarte, podemos anular todo el proceso. ¿Cómo podemos probar eso? Vamos a contratar a un investigador privado para que examine cada detalle de su caso. También vamos a conseguir una evaluación psicológica completa tuya de un especialista independiente. Si demuestras estar en perfectas condiciones mentales, sus argumentos se desmoronan. Francisca regresó a su escritorio y comenzó a hacer anotaciones rápidas. Además, vamos a solicitar formalmente copias de todos los documentos relacionados con el fideicomiso. Si se niegan a proporcionarlos, eso en sí mismo es evidencia de irregularidades procedimentales. Me sentí esperanzada por primera vez en días. ¿Cuáles son nuestras posibilidades de éxito? Si todo lo que me has contado es exacto, y si podemos probar la fabricación de evidencias, yo diría que tenemos muy buenas posibilidades no solo de anular el fideicomiso, sino de presentar cargos por fraude y abuso financiero de ancianos. ¿Cargos criminales? No había considerado esa posibilidad. Francisca notó mi expresión. Sé que son tus hijos, Lourdes, pero lo que hicieron es un delito grave. El abuso financiero de personas mayores está específicamente penalizado por la ley, especialmente cuando involucra coerción y documentos falsos. ¿Qué necesitas de mí para comenzar? Primero, necesito que transfieras inmediatamente esos $900,000 a una cuenta nueva en un banco diferente. Una cuenta que solo tú controles y de la cual ellos no tengan conocimiento. Tomó una tarjeta de su escritorio. Este es mi banco de confianza. Puedes ir esta mañana y abrir una cuenta. Diles que vienes de mi parte. ¿No es eso ocultación de activos? No, porque técnicamente ese dinero nunca fue parte de los bienes que se transfirieron al fideicomiso. Ellos no sabían de su existencia cuando se firmaron los documentos. Legalmente, es tu propiedad personal adquirida después de la transacción inicial. Me entregó varios documentos. También necesito que firmes estas autorizaciones para que puedas solicitar tus registros médicos reales y comenzar la investigación formal. Firmé todo lo que me pidió sin dudar. Después de décadas de trabajar en el sistema legal, confiaba en Francisca completamente. Una cosa más, Lourdes. A partir de ahora, quiero que grabes todas las conversaciones que tengas con Sofía y Matías. Usa tu teléfono, hay aplicaciones muy sencillas para eso. Es legal grabar conversaciones sin su consentimiento. En este estado, sí, siempre y cuando tú seas parte de la conversación. Y considerando que ellos ya te tendieron una emboscada legal, creo que es una precaución justificada. Francisca se levantó y me acompañó hacia la puerta. Lourdes, quiero que sepas que esto va a ser una batalla difícil. Tus hijos no se van a rendir fácilmente cuando se den cuenta de que no eres la víctima indefensa que pensaron que eras. Estoy preparada para pelear, dije, y me sorprendió la firmeza en mi propia voz. También quiero que consideres la posibilidad de encontrar un lugar seguro donde quedarte mientras esto se resuelve. Si realmente planean internarte en un hogar de ancianos contra tu voluntad, podrían intentar acelerar ese proceso. No había pensado en eso. ¿Tienes alguna sugerencia? Tengo una amiga, Livia Hernández, que maneja una casa de huéspedes muy discreta para mujeres que están pasando por situaciones legales complicadas. Es segura, cómoda y completamente confidencial. Me dio la tarjeta de Livia. Llámala hoy mismo. Dile que vienes de mi parte y que necesitas alojamiento temporal por razones legales. Salí del bufete sintiéndome como una persona completamente diferente a la que había entrado. Ya no era una víctima. Era una mujer con un plan, recursos y una abogada competente de su lado. Mi primera parada fue el banco que Francisca había recomendado. La gerente, una mujer joven llamada Patricia, me atendió personalmente cuando mencioné que venía recomendada por Francisca Mendoza. En menos de una hora había abierto una cuenta nueva y transferido los $900,000 desde mi cuenta anterior. Patricia me aseguró que la transacción era completamente privada y que nadie más tendría acceso a la información de mi nueva cuenta. ¿Necesita una chequera o tarjetas de débito adicionales?, me preguntó. Solo una tarjeta de débito para mí, respondí.
Y me gustaría que todos los estados de cuenta se envíen únicamente por correo electrónico a una dirección que voy a crear específicamente para esto. Patricia me ayudó a configurar una cuenta de correo nueva y a establecer todas las medidas de seguridad adicionales que el banco ofrecía. Cuando salí del banco, llamé a Livia Hernández. Tenía una voz cálida y maternal que inmediatamente me tranquilizó. Por supuesto, señora Flores. Francisca me explicó su situación general. Tengo una habitación muy cómoda disponible inmediatamente. ¿Le parece bien si viene a verla esta tarde? Me parece perfecto. ¿Cuál es la dirección? La casa de huéspedes estaba en un barrio tranquilo, a solo 20 minutos del centro. Era una casa colonial bien mantenida, con jardines cuidados y una atmósfera de paz que me resultó inmediatamente atractiva. Livia era una mujer de unos 60 años, con cabello plateado y ojos inteligentes que me recordaron a mi difunta madre. Me mostró la habitación, que era espaciosa y luminosa, con su propio baño y una pequeña área de estar. Muchas mujeres vienen aquí durante procesos de divorcio difíciles o disputas familiares, me explicó. Entiendo la necesidad de privacidad y seguridad durante estos momentos. ¿Cuánto cuesta? $150 por noche, incluyendo desayuno. Si necesita quedarse más tiempo, podemos negociar una tarifa semanal. Era perfectamente accesible con mis nuevos recursos. Le pagué por una semana completa y acordamos que me mudaría esa misma noche. Mientras regresaba a mi casa para recoger mis pertenencias esenciales, mi teléfono sonó. Era Sofía. Mamá, ¿dónde has estado todo el día? Hemos estado preocupados. Por primera vez, activé la aplicación de grabación que había descargado siguiendo las instrucciones de Francisca. He estado resolviendo algunos asuntos personales. Hija, ¿pasa algo urgente? Bueno, queríamos saber si habías pensado en lo que discutimos anoche. Sobre la residencia y sobre empacar tus cosas. Sí, he estado pensando mucho en eso. ¿Y qué has decidido? Sonreí, aunque ella no podía verme. He decidido que necesito más tiempo para procesar todo esto. Es un cambio muy grande para mí. Mamá, entendemos que sea difícil, pero mientras más esperemos, más complicado se vuelve todo. No te preocupes, Sofía. Te prometo que muy pronto tendremos una conversación definitiva sobre mi futuro. No mentía. Muy pronto tendríamos esa conversación. Pero sería muy diferente de la que ella esperaba. Esa noche empaqué solo lo esencial: ropa para una semana, documentos importantes, fotografías familiares y algunos objetos personales de valor sentimental. Cada cosa que guardaba en mi maleta se sentía como un paso hacia una nueva vida que estaba construyendo desde cero. A las 9 de la noche, mientras Sofía y Matías creían que estaba durmiendo en mi habitación, salí silenciosamente de mi casa con una sola maleta. Había dejado las luces encendidas y la televisión con volumen bajo para crear la ilusión de que seguía ahí. La casa de huéspedes de Livia me recibió con calidez. Ella me esperaba con té de manzanilla y unas galletas caseras que me recordaron a mi infancia. ¿Se siente más tranquila ahora?, me preguntó mientras me acomodaba en mi nueva habitación. Mucho más tranquila. Por primera vez en meses siento que tengo control sobre mi propia vida. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No había ruidos familiares que me recordaran lo que había perdido, no había memorias dolorosas en cada rincón. Solo paz y el sonido suave de la lluvia contra la ventana. La mañana siguiente, Francisca me llamó temprano con noticias. Lourdes, contraté al investigador privado que mencioné ayer. Se llama Javier Morales. Es muy bueno en casos de fraude familiar. Puedes venir a la oficina esta mañana para conocerlo. Javier resultó ser un hombre de unos 40 años, con apariencia profesional pero ojos astutos que sugerían experiencia en situaciones complicadas. Se presentó con un apretón de manos firme y una sonrisa que inspiraba confianza. Señora Flores, Francisca me ha puesto al tanto de su situación. Quiero asegurarle que he manejado casos similares antes, y la mayoría tienen desenlaces favorables cuando la víctima está dispuesta a luchar. ¿Qué necesita de mí? Primero, necesito una lista completa de todas las personas involucradas, sus hijos, la abogada Valeria, el doctor Mendoza, cualquier vecino que supuestamente dio testimonio. También necesito fechas exactas de todos los eventos relevantes.
Pasé la siguiente hora proporcionándole todos los detalles que podía recordar. Javier tomaba notas meticulosas y hacía preguntas específicas que demostraban su experiencia en investigaciones de este tipo. ¿Han intentado contactarla desde que se mudó anoche? Todavía no, pero probablemente porque creen que estoy en casa. Dejé luces encendidas y la televisión funcionando. Javier sonrió. Muy inteligente. Eso nos da tiempo para avanzar en la investigación antes de que se den cuenta de que ha tomado medidas preventivas. ¿Cuánto tiempo necesita para obtener información útil? Para los registros médicos reales, un par de días. Para investigar los antecedentes de la abogada Valeria y verificar la legitimidad de sus procedimientos, tal vez una semana. Pero puedo empezar con algunas verificaciones básicas hoy mismo. Francisca se unió a la conversación. También programé tu evaluación psicológica para mañana por la tarde. La doctora Carmen Ruiz es una especialista reconocida en capacidad mental de adultos mayores. Todo se estaba moviendo más rápido de lo que había esperado. Era emocionante y un poco intimidante al mismo tiempo. ¿Qué debería hacer mientras ustedes investigan? Manténgase en contacto regular con sus hijos, pero solo por teléfono, aconsejó Javier. Grabe todas las conversaciones. Si empiezan a hacer preguntas sobre dónde está o qué está haciendo, manténgase vaga pero cooperativa. Y si intentan presionarla para que se mude al hogar de ancianos antes de lo planeado, esa sería evidencia adicional de coerción, añadió Francisca. Regresé a la casa de huéspedes sintiéndome esperanzada, pero también nerviosa. Estaba jugando un juego peligroso contra personas que habían demostrado ser capaces de traicionarme de maneras que nunca había imaginado. Alrededor del mediodía, mi teléfono sonó. Era Matías. Mamá, ¿estás bien? He estado llamando a la casa y no contestas. Activé inmediatamente la grabación. Estoy bien, hijo. Estaba en el jardín y no escuché el teléfono. Ah, bueno. Sofía y yo queríamos pasar esta tarde para ayudarte con el empaque. También trajimos más información sobre la residencia. Mi corazón se aceleró. Si iban a la casa y descubrían que no estaba ahí, todo mi plan se complicaría inmediatamente. ¿Esta tarde? No sé si es un buen momento. No me he sentido muy bien hoy. ¿Qué te pasa? ¿Necesitas que te llevemos al doctor? La falsa preocupación en su voz me produjo náuseas. No, no es nada serio. Solo un poco de dolor de cabeza. Probablemente por toda la tensión de estos días. Bueno, tal vez podríamos pasar solo un momento. No queremos que te sientas sola en un momento tan difícil. Necesitaba tiempo para pensar. ¿Podrías llamarme más tarde? Si me siento mejor, podemos coordinarlo para mañana. Por supuesto, mamá. Descansa y te llamamos en la noche. Inmediatamente llamé a Francisca para contarle sobre la conversación. Están empezando a sospechar, dijo. Javier tenía razón. Necesitamos acelerar algunos aspectos de la investigación. ¿Qué sugiere que haga? Por ahora, mantén la historia de que no te sientes bien. Eso te da una excusa para evitar visitantes por algunos días. Pero si insisten mucho, podríamos tener que revelar tu nueva ubicación antes de lo planeado. Esa noche, Sofía me llamó 3 veces. Cada llamada sonaba más preocupada y más insistente. En la tercera llamada, su tono cambió completamente. Mamá, Matías y yo estamos muy preocupados. Hemos decidido que mañana por la mañana vamos a ir a verte. ¿Te sientas bien o no? No podemos dejarte sola si estás enferma. No es necesario, hija. Solo necesito descansar. No, mamá. Ya decidimos. Estaremos ahí a las 10 de la mañana. Y vamos a traer al doctor González para que te examine. La llamada terminó antes de que pudiera protestar. Era evidente que habían desarrollado sospechas y estaban planeando algún tipo de intervención médica forzada. Llamé inmediatamente a Francisca, aunque eran casi las 11 de la noche. Lourdes, esto es más serio de lo que pensábamos, dijo después de que le expliqué la situación. Si traen a un doctor que esté colaborando con ellos, podrían intentar una evaluación médica involuntaria. Pueden hacer eso legalmente. Si el doctor reporta que estás experimentando una crisis médica o mental, sí, especialmente con el fideicomiso ya en proceso.
Me senté en la cama de mi habitación en casa de Livia, sintiendo como si las paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. ¿Qué opciones tengo? Tenemos que adelantar nuestro cronograma. Javier va a tener que acelerar su investigación, y necesitamos programar tu evaluación psicológica para mañana temprano, antes de que ellos puedan hacer la suya. ¿Y después qué? Francisca guardó silencio por un momento antes de responder. Después, Lourdes, tenemos que enfrentarlos directamente. Ya no podemos mantener esto en secreto. Van a descubrir que no estás en tu casa, van a saber que has estado preparándote para pelear. ¿Están preparados para eso? La pregunta real es si tú estás preparada. Porque una vez que sepan que estás luchando contra ellos, van a usar todas las armas que tengan. Y conociendo a sus propios hijos como los conoces, tú sabes mejor que nadie de qué son capaces. Tenía razón. Después de lo que ya me habían hecho, no había límites para lo que podrían intentar si se sentían acorralados. Pero yo también había cambiado. La mujer que había firmado esos documentos 2 días atrás ya no existía. En su lugar estaba una mujer que había descubierto su propia fortaleza y que tenía los recursos para pelear. Estoy preparada, dije con una voz que sonó más firme de lo que me sentía. Bien. Entonces mañana comienza la verdadera batalla. Esa noche apenas pude dormir. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, preparándome mentalmente para lo que sabía que sería uno de los días más difíciles de mi vida. Pero por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla, no me sentía como una víctima. Me sentía como una guerrera preparándose para recuperar lo que le pertenecía. Y más importante aún, me sentía como una mujer que finalmente había encontrado el valor para defenderse. A las 7 de la mañana ya estaba en el consultorio de la doctora Carmen Ruiz para mi evaluación psicológica de emergencia. Francisca había logrado conseguir la cita moviéndola como una urgencia legal, y la doctora había aceptado verme antes de sus citas regulares. La doctora Ruiz era una mujer de mediana edad con una presencia serena que inmediatamente me tranquilizó. Su consultorio estaba lleno de plantas y luz natural, creando un ambiente que invitaba a la confianza. Señora Flores, entiendo que necesita una evaluación rápida de su capacidad mental debido a una disputa legal familiar, dijo mientras revisaba los documentos que Francisca había enviado por adelantado. Así es, doctora. Mis hijos están alegando que tengo problemas de memoria y deterioro mental para justificar haber tomado control de todos mis bienes. Durante las siguientes 3 horas, la doctora Ruiz me sometió a una serie exhaustiva de pruebas. Evaluaciones de memoria, razonamiento lógico, orientación temporal y espacial, capacidad de tomar decisiones complejas, y análisis de mi estado emocional general. Las pruebas eran más difíciles de lo que había esperado, pero me sentía mentalmente aguda y confiada en mis respuestas. La doctora tomaba notas detalladas y ocasionalmente me hacía preguntas de seguimiento que demostraban su experiencia en este tipo de evaluaciones. Señora Flores, dijo finalmente, quiero ser clara con usted. Basándome en todas las pruebas que hemos realizado esta mañana, su capacidad mental está completamente dentro de los parámetros normales para una persona de su edad. De hecho, sus resultados están por encima del promedio en varias áreas. Sentí una oleada de alivio mezclada con indignación. Entonces no hay absolutamente nada que respalde las afirmaciones de mis hijos. Nada en absoluto. Su memoria a corto y largo plazo es excelente, su capacidad de razonamiento es sólida, y demuestra perfecto juicio para tomar decisiones financieras y personales complejas. La doctora continuó escribiendo en su reporte. Voy a emitir un informe oficial que declare específicamente que usted tiene plena capacidad mental para manejar sus propios asuntos legales y financieros. Este documento debería ser suficiente para refutar cualquier alegación contraria. Cuando salí del consultorio con el informe oficial en mis manos, me sentí victoriosa. Era evidencia sólida e irrefutable de que toda la estrategia legal de Sofía y Matías estaba basada en mentiras. Mi teléfono sonó cuando estaba llegando a casa de Livia. Era Francisca. Lourdes, tenemos una situación. Javier acaba de llamarme. Tus hijos fueron a tu casa esta mañana como habían planeado, y obviamente descubrieron que no estás ahí. Mi estómago se encogió. ¿Qué hicieron? Aparentemente entraron con su propia llave y revisaron toda la casa. Según el vecino Orlando, que Javier había contactado ayer para obtener información, se quedaron ahí durante casi 2 horas. Orlando. Mi vecino de al lado durante 15 años.
un hombre tranquilo y observador que siempre había sido amable conmigo. Me dio esperanza saber que Javier ya había establecido contacto con él. Orlando les dijo algo. No, él fue muy inteligente. Les dijo que no te había visto en varios días, pero que tu auto seguía en el garaje, así que asumía que estabas bien. Pero después que se fueron, llamó a Javier para reportar todo lo que había observado. ¿Y qué observó exactamente? Que salieron de tu casa cargando varias cajas. Orlando cree que se llevaron documentos, fotografías y posiblemente algunas de tus joyas. La sangre se me heló. Estaban robándome mis pertenencias personales, además de mis bienes financieros. También, continuó Francisca, Orlando reportó que escuchó una conversación entre ellos en el jardín. Sofía le gritaba a Matías diciendo que tenían que encontrarte inmediatamente porque, la vieja, podría estar haciendo algo para complicar sus planes. Punto. Sus palabras me golpearon como cachetadas. La vieja. Así era como mi propia hija se refería a mí cuando pensaba que nadie la escuchaba. Lourdes, necesitas prepararte porque van a intensificar sus esfuerzos para localizarte. Probablemente ya están contactando hospitales, hoteles, tal vez incluso la policía. Pueden reportarme como desaparecida. Técnicamente sí, especialmente si alegan que tienes problemas mentales y podrías estar en peligro. Pero nosotros tenemos el informe de la doctora Ruiz que demuestra lo contrario. Llegué a casa de Livia sintiéndome como si estuviera en una película de suspenso. Livia me recibió con una expresión preocupada. Señora Lourdes, han llamado 3 veces preguntando por usted. Una mujer que dice ser su hija. ¿Qué le dijiste? Lo que acordamos. Que este es un establecimiento privado y que no proporciona información sobre huéspedes sin autorización escrita. ¿Cómo sonaba? Muy alterada. La última vez amenazó con venir personalmente si no le decía si usted estaba aquí. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Sofía. Con manos temblorosas, activé la grabación. Mamá, ¿dónde diablos estás? Su voz sonaba furiosa, sin rastro de la falsa dulzura que había estado usando los días anteriores. Sofía, no me hables en ese tono. No me vengas con sermones. Fuimos a tu casa esta mañana y no estás ahí. Hemos estado buscándote por toda la ciudad. ¿Dónde te has metido? Decidí quedarme en un hotel por algunos días. Necesitaba espacio para pensar. ¿Qué hotel? Vamos para allá ahora mismo. No voy a decirte dónde estoy hasta que cambies esa actitud conmigo. Hubo un silencio largo, y cuando Sofía volvió a hablar, había intentado suavizar su tono, pero aún podía escuchar la rabia apenas contenida. Mamá, perdóname. Estamos muy preocupados por ti. No es normal que desaparezcas sin avisar. No desaparecí. Decidí tomarme un tiempo para reflexionar sobre las decisiones importantes que tengo que tomar. ¿Qué tipo de decisiones? Todo ya está arreglado. Solo necesitas mudarte al cuarto de huéspedes temporalmente mientras encontramos el lugar perfecto para ti. He estado pensando en contratar mi propia abogada para revisar los documentos que firmé. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Por qué querrías hacer eso, mamá? Todo está en orden. Valeria es una abogada muy competente. Valeria trabaja para ustedes, no para mí. Creo que tengo derecho a una segunda opinión sobre documentos que afectan mi futuro. Mamá, eso va a costar dinero innecesario y solo va a complicar un proceso que ya está resuelto. Déjame preocuparme por el dinero. Otra pausa larga. Podía escuchar voces en el fondo, probablemente Matías aconsejándole qué decir. Mamá, necesitamos verte hoy. En persona. Hay algunas cosas importantes que necesitamos discutir. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que no podemos hablar por teléfono. ¿Puedes venir a casa de Matías esta tarde? Era obviamente una trampa. Querían que fuera un territorio que ellos controlaran, probablemente con el doctor González esperándome para una evaluación médica forzada. No puedo esta tarde. Tengo compromisos. ¿Qué compromisos? Mamá, no tienes trabajo, no tienes responsabilidades sociales regulares. ¿Qué compromisos puedes tener? Su tono condescendiente despertó una furia que no sabía que tenía. Tengo cita con mi abogada.
Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Había planeado mantener esa información en secreto por más tiempo, pero su arrogancia había quebrado mi autocontrol. ¿Tu abogada? Sí, mi abogada. Contraté una representación legal independiente para revisar toda esta situación. ¿Quién es? ¿Cuándo hiciste eso? ¿Con qué dinero? Las preguntas salieron como proyectiles. Podía escuchar el pánico creciente en su voz. Eso no es asunto tuyo. Nos vemos cuando mi abogada y yo hayamos revisado todos los documentos. Mamá, no puedes hacer eso. Hay un proceso legal en curso. No puedes simplemente contratar abogados adicionales para complicar las cosas. Puedo hacer exactamente lo que considere necesario para proteger mis intereses. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de una combinación de adrenalina y determinación que me hizo sentir más viva de lo que me había sentido en años. Inmediatamente llamé a Francisca. Se los dije. Ya saben que contraté una abogada. ¿Cómo reaccionaron? Pánico total. Especialmente cuando me preguntaron con qué dinero había pagado una abogada y no les respondí. Perfecto. Ahora van a estar preguntándose qué recursos tienes que ellos desconocen. Eso los va a hacer actuar desesperadamente, y cuando la gente actúa desesperadamente, comete errores. ¿Qué tipo de errores? El tipo de errores que nos van a dar evidencia adicional de sus verdaderas intenciones. Javier ya está monitoreando sus actividades, y Orlando está actuando como nuestro informante no oficial. ¿Qué hacemos ahora? Ahora nos preparamos para el contraataque, porque después de esa llamada, ellos van a venir con todo lo que tengan. Esa tarde, mientras estaba en mi habitación organizando los documentos que había recopilado, Livia tocó mi puerta. Señora Lourdes, hay un auto estacionado frente a la casa desde hace una hora. Una mujer y un hombre jóvenes. No han salido del vehículo, pero están claramente vigilando. Me acerqué a la ventana con cuidado. Era Sofía y Matías. Habían encontrado dónde estaba hospedándome. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Observé desde la ventana mientras Sofía y Matías permanecían sentados en su auto, claramente esperando que saliera o que pudieran confirmar que estaba ahí. Era un sitio amateur, pero efectivo para presionarme psicológicamente. Livia, ¿hay alguna salida trasera de la casa? Sí, por el jardín. Conecta con la calle de atrás. Necesita salir sin que la vean. Necesito llamar a mi abogada desde un lugar privado. 20 minutos después estaba en un café a 6 cuadras de distancia, llamando a Francisca desde un teléfono público para evitar que rastrearan mi celular. Francisca, me encontraron. Están vigilando la casa de huéspedes. ¿Cómo pudieron localizarte tan rápido? No lo sé, pero necesitamos acelerar todo. Ya no puedo mantener esto en secreto. Tienes razón. Javier terminó su investigación preliminar esta mañana. Encontró información muy interesante sobre la abogada Valeria. ¿Qué tipo de información? Ha estado involucrada en 3 casos similares en los últimos 2 años. Familias que transfieren bienes de padres mayores usando métodos cuestionables. En 2 de esos casos, los padres murieron dentro del año siguiente a la transferencia. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Estás sugiriendo qué? No estoy sugiriendo nada específico, pero el patrón es preocupante. También descubrió que Valeria tiene conexiones financieras con varios hogares de ancianos, incluyendo Jardines del Atardecer. Recibe comisiones por cada paciente que refiere. Exactamente. Entre 5 y 10 mil dólares por cada persona que coloca en esas instituciones. La magnitud de la conspiración me quitó el aliento. No era solo mis hijos robándome, era una red completa de personas que se beneficiaban de despojar a ancianos de sus bienes y libertad. ¿Qué hacemos ahora? Ahora confrontamos directamente. Tenemos evidencia suficiente para anular el fideicomiso y posiblemente presentar cargos criminales. ¿Estás lista para enfrentarlos? Más que lista. Entonces regresa a la casa de huéspedes. Déjalos verte. Quiero que sepan que no te escondes de ellos. Esta tarde vamos a tener una reunión que nunca olvidarán. Regresé por la entrada principal de la casa de Livia,
caminando directamente hacia su auto. Sofía bajó la ventanilla cuando me acerqué. Mamá, tenemos que hablar. Lo sé. Entren a la casa. Podemos conversar adentro. Los guié hacia la sala de estar de Livia, quien discretamente se retiró a la cocina pero mantuvo la puerta entreabierta. Había acordado con ella que grabara todo desde allí como testigo adicional. ¿Qué es este lugar?, preguntó Matías mirando alrededor con desaprobación. Es una casa de huéspedes respetable donde me estoy quedando mientras considero mis opciones. ¿Qué opciones?, preguntó Sofía, y pude ver la tensión en su mandíbula. La opción de anular todos los documentos que firmé bajo coerción. Matías se inclinó hacia adelante. Mamá, nadie te coercionó. Todo se hizo siguiendo procedimientos legales apropiados. Procedimientos que incluían documentos médicos falsos. El color se desvaneció del rostro de Sofía. ¿De qué estás hablando? Saqué el informe de la doctora Ruiz de mi bolso. Estoy hablando de este informe psicológico que demuestra que tengo perfecta capacidad mental. Lo que significa que todos los documentos médicos que ustedes presentaron son fraudulentos. Sofía intentó tomar el documento, pero lo aparté de su alcance. También estoy hablando de la investigación que mi abogada hizo sobre Valeria y sus conexiones financieras con hogares de ancianos. Esta vez fue Matías quien palideció. Mamá, no sé qué te han dicho, pero... Me han dicho la verdad. Que Valeria recibe comisiones por cada anciano que coloca en instituciones. Que ha estado involucrada en casos similares donde familias despojan a padres mayores de sus bienes. Eso es ridículo, dijo Sofía, pero su voz sonaba menos convincente. ¿Es ridículo? Entonces explícame por qué se llevaron cajas de mis pertenencias de mi casa esta mañana sin mi permiso. Los dos se miraron, claramente sin saber que Orlando los había visto. Solo tomamos algunas fotografías familiares y documentos importantes para mantenerlos seguros, dijo Matías defensivamente. ¿Seguros de qué? De mí. Sofía finalmente perdió la compostura. Mamá, estás actuando de manera completamente irracional. Estamos tratando de cuidarte y tú estás comportándote como si fuéramos criminales. ¿Cómo debería comportarme cuando mis propios hijos me roban mi casa, mis ahorros y mi independencia? No te robamos nada. Estamos protegiendo tus bienes. ¿Para quién? Para ustedes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Matías se levantó bruscamente. Mamá, esto se ha salido de control. Vamos a tener que tomar medidas más drásticas si continúas resistiéndote al plan que hicimos para tu bienestar. ¿Qué tipo de medidas? Sofía también se levantó. Medidas que no queremos tomar, pero que podrían ser necesarias si sigues actuando de manera irracional y peligrosa para ti misma. Era una amenaza velada, pero clara. Si no cooperaba, iban a intentar internarme contra mi voluntad usando cualquier medio necesario. Entiendo perfectamente lo que me están diciendo, respondí con la voz más calmada que pude reunir. Y quiero que entiendan algo también. No van a intimidarme para que abandone la lucha por recuperar lo que me pertenece. «Lucha», gritó Sofía. «Esto no debería ser una lucha. Deberías estar agradecida de que nos preocupemos lo suficiente por ti para manejar estos asuntos complicados. Si realmente se preocuparan por mí, habrían hablado conmigo antes de planear mi futuro a mis espaldas». Me levanté y caminé hacia la puerta. Esta conversación ha terminado. Mi abogada se comunicará con Valeria dentro de 2 días con nuestras demandas legales. ¿Qué demandas?, preguntó Matías. La anulación completa del fideicomiso y la devolución inmediata de todos mis bienes. También una auditoría completa de todas las transacciones realizadas desde que firmé esos documentos. Sofía me siguió hacia la puerta. Mamá, esto va a costarte una fortuna en honorarios legales. ¿De dónde piensas sacar ese dinero? Sonreí por primera vez durante toda la conversación. Déjame preocuparme por eso. Después de que se fueron, Livia salió de la cocina con una expresión de asombro. Señora Lourdes, esa fue la demostración de valor más impresionante que he visto en años. No fue valor, Livia. Fue supervivencia. Esa noche, Francisca me llamó con una actualización. Javier interceptó una llamada entre Sofía y Valeria. Están planeando acelerar el proceso de internamiento.
Van a intentar una orden de emergencia mañana, alegando que representas un peligro para ti misma. Pueden hacer eso. Pueden intentarlo. Pero nosotros vamos a contraatacar primero. Mañana por la mañana vamos a presentar una demanda formal anulando el fideicomiso y exponiendo toda la conspiración. ¿Estás segura de que tenemos evidencia suficiente? Lourdes, después de la investigación de Javier y tu evaluación psicológica, tenemos más que suficiente evidencia. Pero más importante, tenemos algo que ellos no esperan. ¿Qué? Tenemos los recursos financieros para sostener una batalla legal prolongada. Y ellos aún no saben de dónde vienen esos recursos. Era cierto. Mis $900,000 seguían siendo mi secreto mejor guardado. Mañana comienza el contraataque real, dijo Francisca. Espero que estés preparada para verlos tal como realmente son. Estaba preparada. Después de décadas de ser una madre protectora y generosa, finalmente estaba preparada para ser una guerrera. La mañana del enfrentamiento final llegó con una claridad cristalina que parecía presagiar el desenlace de todo este drama. Me desperté antes del amanecer, no por nerviosismo, sino por una determinación que había crecido hasta convertirse en una fuerza imparable dentro de mí. A las 8 en punto estaba en el bufete de Francisca, revisando por última vez todos los documentos que presentaríamos. Javier había llegado temprano con evidencia adicional que había recopilado durante la noche. Lourdes, tengo noticias que van a cambiar completamente este caso, dijo Javier con una sonrisa que no había visto antes. ¿Qué encontraste? Anoche logré acceder a las comunicaciones entre Valeria y tus hijos. Tienen un plan detallado para liquidar todos tus bienes dentro de 6 meses y dividir el dinero entre ellos. Mi corazón se detuvo. ¿Tienes pruebas de eso? Javier abrió su laptop y me mostró capturas de pantalla de correos electrónicos intercambiados entre Sofía, Matías y Valeria. Los mensajes eran explícitos y brutales en su honestidad. En uno de ellos, Sofía escribía: necesitamos acelerar la venta de la casa. Una vez que la vieja esté en el hogar de ancianos, podemos liquidar todo sin su interferencia. Matías había respondido: ¿cuánto tiempo calculas que durará en la residencia? Los costos mensuales van a comer una parte significativa de la herencia si vive muchos años más. Y la respuesta más escalofriante venía de Valeria: en mi experiencia, una vez que los pacientes pierden la conexión con sus familias y posesiones, el deterioro se acelera considerablemente. Raramente es un problema a largo plazo. ¿Están hablando de? Están hablando de esperar que mueras rápidamente una vez que te internen, dijo Francisca con una voz controlada pero furiosa. Y si eso no ocurre naturalmente, están discutiendo formas de acelerar el proceso. Las lágrimas llegaron sin aviso. No lágrimas de tristeza, sino de una rabia tan pura que me quemaba por dentro. Estos no eran mis hijos. No sé qué habían llegado a ser, pero no eran las personas que había criado. Es suficiente evidencia para cargos criminales. Es suficiente para cargos criminales muy serios, confirmó Francisca. Conspiración para cometer fraude, abuso de ancianos, y posiblemente conspiración para cometer homicidio. Javier cerró su laptop. También tengo confirmación de que van a intentar la orden de emergencia esta tarde. Han programado una cita con el juez Morrison a las 3. El juez Morrison. Francisca sonrió. El juez Morrison es conocido por su intolerancia hacia el abuso de ancianos. Cuando vea esta evidencia, no solo va a rechazar su petición, sino que probablemente va a ordenar una investigación criminal inmediata. ¿Qué necesito hacer? Necesitas confrontarlos una última vez. Pero esta vez, lo haremos en territorio neutral, con testigos y con toda nuestra evidencia preparada. Francisca había arreglado que la confrontación final ocurriera en su oficina a las 2 de la tarde. Había citado a Sofía, Matías y Valeria bajo la premisa de negociar una resolución amigable al conflicto familiar. Llegaron exactamente a tiempo, los tres con expresiones que intentaban proyectar confianza, pero que no podían ocultar completamente su nerviosismo. Señora Flores, dijo Valeria con su voz profesional, esperamos que esta reunión nos permita resolver sus preocupaciones sin necesidad de procedimientos legales costosos y prolongados. Yo también lo espero, respondí, manteniendo mi voz serena. Francisca tomó control de la reunión inmediatamente. Antes de comenzar cualquier negociación, necesitamos establecer algunos hechos.
Colocó una carpeta gruesa sobre la mesa. Primero, el informe psicológico independiente que demuestra que la señora Flores tiene perfecta capacidad mental. Valeria tomó el documento y lo revisó rápidamente, su expresión cambiando mientras leía. Segundo, continuó Francisca, la investigación que realizamos sobre los antecedentes profesionales de la abogada Valeria y sus conexiones financieras con instituciones de cuidado de ancianos. Esta vez fue Valeria quien palideció notablemente. ¿A dónde quiere llegar con esto?, preguntó Sofía con impaciencia. Quiero llegar a esto, dijo Francisca, y abrió la laptop de Javier mostrando los correos electrónicos que habíamos revisado esa mañana. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía, Matías y Valeria leyeron sus propias palabras proyectadas en la pantalla, palabras que revelaban la verdadera naturaleza de sus intenciones hacia mí. ¿De dónde sacaron esos correos?, susurró Matías. Eso no es importante, respondió Javier. Lo importante es que constituyen evidencia clara de conspiración para cometer múltiples delitos. Valeria se levantó bruscamente. Estos documentos fueron obtenidos ilegalmente. No tienen validez legal. ¿Estás segura de eso?, preguntó Francisca con una sonrisa fría. Porque yo diría que cuando hay sospecha razonable de abuso de ancianos, las autoridades tienen amplios poderes de investigación. Sofía finalmente encontró su voz. Mamá, esto es ridículo. Solo estábamos discutiendo opciones. Opciones que incluían esperar que yo muriera rápidamente para no gastar demasiado de su herencia. Las palabras salieron de mi boca como balas. Sofía se encogió como si la hubiera golpeado físicamente. No, no era así. Entonces, ¿cómo era? Explícame cómo planear liquidar todos mis bienes mientras esperan que me deteriore en un hogar de ancianos es un acto de amor filial. Matías intentó intervenir. Mamá, tú no entiendes las presiones financieras. No entiendo las presiones financieras. Trabajé durante 40 años para construir lo que ustedes planeaban robar en 6 meses. Mi voz se había elevado, y pude ver que tanto Sofía como Matías nunca me habían visto así de furiosa. Francisca retomó el control. Señora Valeria, sus clientes, y usted, tienen una opción simple. Pueden acceder a anular voluntariamente todos los documentos fraudulentos que procesaron, devolver todas las pertenencias personales que tomaron sin autorización, y aceptar una auditoría completa de todas sus transacciones. ¿Y si nos negamos?, preguntó Valeria. Si se niegan, en 1 hora estaremos en el juzgado presentando cargos criminales. Abuso de ancianos, conspiración para cometer fraude, y dependiendo de lo que revele la investigación completa, posiblemente conspiración para cometer homicidio. Las palabras cayeron como bombas en la habitación. Sofía comenzó a llorar. Mamá, nunca quisimos lastimarte. Solo estábamos tratando de proteger a la familia. ¿Proteger a la familia de quién? De mí. Proteger el patrimonio familiar de errores costosos. El patrimonio familiar que yo construí con mi trabajo y mis sacrificios. El patrimonio que ustedes decidieron que era suyo antes de que yo muriera. Matías se derrumbó en su silla. No sabíamos cómo hablar contigo sobre el dinero. Pensamos que sería más fácil simplemente manejar todo por ti. ¿Más fácil para quién? No pudo responder. Valeria había estado revisando furiosamente documentos en su maletín. Finalmente levantó la vista. Estoy dispuesta a negociar una anulación parcial del fideicomiso a cambio de que se retiren las amenazas de cargos criminales. No hay negociación, dije con una voz que no reconocí como mía. Anulación completa, devolución total, y ustedes desaparecen de mi vida permanentemente. Mamá, comenzó Sofía. No soy tu mamá. Una madre es alguien que te ama incondicionalmente. Ustedes demostraron que ven mi amor como una debilidad que pueden explotar. Las lágrimas de Sofía se intensificaron, pero por primera vez en mi vida, no sentí el impulso de consolarla. Francisca colocó nuevos documentos sobre la mesa. Estos son los papeles de anulación. Si los firman ahora, podemos evitar el proceso criminal. Si no los firman, nos vemos en el juzgado en 2 horas. Valeria fue la primera en firmar. Luego Matías, con manos temblorosas. Finalmente, Sofía. Cuando terminaron, Francisca recogió todos los documentos.
La señora Flores recupera el control completo de todos sus bienes efectivamente inmediato. Ustedes tienen 24 horas para devolver todas las pertenencias personales que tomaron de su casa. Se levantaron para irse, pero Sofía se detuvo en la puerta. Mamá, sé que cometimos errores, pero seguimos siendo tu familia. No hay manera de arreglar esto. La miré por un largo momento, viendo por primera vez no a mi hija, sino a una extraña que había usado mi amor para intentar destruir mi vida. Sofía, cuando quieras hablar de amor real en lugar de herencias, cuando estés dispuesta a verme como tu madre en lugar de un obstáculo financiero, tal vez podamos intentar una conversación. Pero como familia. Ustedes renunciaron al derecho de llamarse mi familia cuando decidieron que mi muerte sería más conveniente que mi vida. La puerta se cerró detrás de ellos, y por primera vez en meses, respiré completamente libre. ¿Cómo te sientes?, preguntó Francisca. Como si acabara de nacer de nuevo. Y era exactamente así como me sentía. 3 meses después, estaba sentada en el jardín de mi nueva casa, una hermosa propiedad que había comprado en efectivo en un barrio tranquilo y seguro, a solo 15 minutos del centro de la ciudad. Era más pequeña que mi casa anterior, pero era perfecta para mí. Más importante aún, era completamente mía. La venta del collar había cambiado mi vida de maneras que nunca había imaginado. No solo me había dado la independencia financiera para luchar contra mis hijos, sino que me había enseñado que tenía recursos y fortaleza que desconocía completamente. Orlando, mi antiguo vecino, se había convertido en un amigo cercano. Había sido él quien me había ayudado a recuperar todas mis pertenencias personales de mi casa anterior y quien ahora visitaba regularmente para tomar café y contarme las noticias del vecindario. «¿Supiste que tu casa antigua finalmente se vendió?», me dijo durante una de sus visitas. ¿En serio? ¿A quién? A una pareja joven con 2 niños pequeños. Se ven muy felices. Es agradable ver niños corriendo por el jardín otra vez. Me alegraba saber que mi antigua casa albergaría nuevamente a una familia feliz. Había muchos recuerdos hermosos en esa propiedad, y merecía ser el hogar de personas que la valoraran. Francisca también se había convertido en más que mi abogada, se había vuelto una amiga verdadera. Habíamos desarrollado una rutina de almorzar juntas una vez por semana, compartiendo historias profesionales y personales. ¿Has sabido algo de Sofía o Matías?, me preguntó durante uno de nuestros almuerzos. Sofía me escribió una carta hace algunas semanas. Una carta larga pidiendo perdón y pidiendo una oportunidad de reconstruir nuestra relación. ¿Y qué sientes al respecto? Había pensado mucho en esa pregunta. Siento que el perdón es posible, pero la confianza llevará mucho tiempo en reconstruirse. Si es que alguna vez se puede reconstruir completamente. ¿Le respondiste? Le respondí que estaba dispuesta a tener una conversación, pero que tendría que demostrar con acciones, no solo con palabras, que realmente había cambiado su perspectiva sobre lo que significa ser familia. ¿Y Matías? Matías aún no ha intentado contactarme directamente. Creo que está más avergonzado que Sofía, o tal vez menos arrepentido genuinamente. El tiempo dirá. La realidad era que había encontrado una paz que no sabía que existía. Durante décadas había definido mi identidad principalmente como madre, esposa y cuidadora de otros. Ahora, por primera vez en mi vida adulta, me estaba definiendo simplemente como Lourdes. Había comenzado a tomar clases de pintura en el centro comunitario local, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. También me había unido a un grupo de mujeres que se reunían semanalmente para hablar sobre libros, pero que en realidad había evolucionado hacia un círculo de apoyo para mujeres que habían pasado por transiciones difíciles en sus vidas. Livia se había convertido en una amiga especial. Aunque ya no vivía en su casa de huéspedes, visitaba regularmente y a veces le ayudaba con otras mujeres que llegaban buscando refugio temporal durante crisis familiares. Tu historia ha inspirado a muchas de las mujeres que recibo, me había dicho Livia. Ver que una mujer de tu edad pudo defenderse contra su propia familia les da esperanza de que ellas también pueden encontrar la fuerza para luchar por sus derechos. Eso me llenaba de un propósito que no había esperado encontrar. Mi experiencia dolorosa se había convertido en una fuente de inspiración para otras mujeres enfrentando situaciones similares. Javier también se mantenía en contacto. Su investigación de mi caso había llevado a una investigación más amplia del bufete de Valeria, y había descubierto que mi situación no había sido un caso aislado.
Al menos 8 familias más habían sido víctimas de esquemas similares. ¿Qué pasó con Valeria finalmente?, le pregunté durante una de nuestras conversaciones telefónicas. Perdió su licencia para ejercer la ley y enfrenta cargos criminales en múltiples casos. Probablemente pasará algunos años en prisión. ¿Y los hogares de ancianos que estaban involucrados? Bajo investigación federal. Jardines del Atardecer cerró temporalmente mientras las autoridades revisan sus prácticas y finanzas. Me alegraba saber que mi decisión de luchar había ayudado a proteger a otros ancianos vulnerables. Una tarde, mientras estaba regando las flores de mi nuevo jardín, sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, me sorprendí al ver a una mujer joven de unos 30 años con una niña pequeña de la mano. ¿Señora Flores? Soy Carmen, la hija de Hugo Mendoza, el dueño de la casa de empeños. Por supuesto, pasa. ¿Cómo está tu padre? Está bien, gracias. Pero tengo algo que creo que le va a interesar mucho. Me entregó una pequeña caja de terciopelo. Cuando la abrí, encontré un anillo que claramente pertenecía al mismo conjunto que mi collar original. ¿De dónde salió esto? Mi padre ha estado rastreando piezas de la colección Delgado desde que usted le vendió el collar. Encontró este anillo en una subasta en España. El vendedor tenía documentos que lo conectaban directamente con su esposo. El anillo era hermoso, con el mismo diseño intrincado y las mismas perlas perfectas que había caracterizado el collar. ¿Cuánto costó? Mi padre no lo compró para venderlo, dijo Carmen sonriendo. Lo compró para regalárselo. Dice que usted le ayudó a completar la búsqueda de su vida, y que este anillo pertenece con usted. Las lágrimas llegaron inesperadamente. No por tristeza, sino por gratitud hacia la bondad de extraños que se habían convertido en amigos. Dile a tu padre que estoy profundamente agradecida, pero que no puedo aceptar un regalo tan valioso. Señora Flores, con todo respeto, mi padre es muy terco. Ya está registrado a su nombre. Si no lo acepta, va a aparecer en su puerta todos los días hasta que lo haga. Me reí genuinamente por primera vez en mucho tiempo. En ese caso, supongo que no tengo opción. Esa noche, mientras me ponía el anillo por primera vez, pensé en mi esposo y en lo orgulloso que estaría de ver cómo había encontrado la fuerza para defenderme. También pensé en Rosario Delgado, la bisabuela española cuyo legado me había dado no solo la independencia financiera, sino también un ejemplo de lo que significaba ser una mujer fuerte en tiempos difíciles. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Era un número que no reconocía. ¿Señora Flores? Habla el detective Ramírez del Departamento de Policía. Estamos investigando casos de abuso de ancianos en la ciudad, y nos gustaría saber si estaría dispuesta a compartir su experiencia para ayudar a otras víctimas potenciales. Por supuesto. ¿Qué necesitan de mí? Estamos desarrollando un programa de concientización pública. Su caso ha sido un ejemplo perfecto de cómo las víctimas pueden defenderse efectivamente cuando tienen los recursos y el apoyo adecuado. Después de programar una reunión para la siguiente semana, colgué el teléfono sintiéndome llena de propósito. Mi experiencia dolorosa se estaba convirtiendo en algo útil para proteger a otros. 6 meses después de aquel día terrible, cuando firmé los papeles que creía que me quitarían todo, estaba sentada en mi estudio escribiendo mis memorias. No para publicarlas necesariamente, sino para documentar todo lo que había aprendido sobre la fuerza, la traición, la familia y la capacidad de reinventarse sin importar la edad. El título provisional era El collar de la libertad, como descubrí que nunca es demasiado tarde para defenderte. Mientras escribía, recordé las palabras que mi esposo había dicho cuando me regaló el collar tantos años atrás. Algún día esto será lo único que te quede, pero nunca olvides que vale más que el oro, porque lleva el amor de generaciones de mujeres valientes. Tenía razón, pero solo parcialmente. El collar no solo había llevado el amor de mujeres valientes del pasado, me había enseñado que yo también era una de esas mujeres valientes. Y ahora, a los 67 años, finalmente sabía quién era realmente. No solo una madre o una esposa o una víctima, sino una mujer completa, independiente y capaz de escribir su propio destino. La mujer que había entrado a esa casa de empeños desesperada y quebrada ya no existía. En su lugar estaba una mujer que había aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en saber exactamente cuánto vales y estar dispuesta a luchar por ello. Y eso, descubrí, no tiene precio.